Una mentira piadosa puede proteger a un niño, pero ¿qué sucede cuando la verdad emerge de la manera más inesperada, destrozando todo lo que una joven creía saber sobre su vida? Acompáñanos en esta historia de secretos, reencuentros y un amor que trasciende el tiempo y la distancia. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal El Contador de Emociones. Publicamos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. El restaurante El Faro de Oro brillaba bajo las luces de sus elegantes candelabros de cristal. Era el lugar más exclusivo de la ciudad, donde solo los más privilegiados podían permitirse una cena. Las mesas estaban perfectamente dispuestas, con manteles inmaculados y vajillas que reflejaban el lujo del ambiente más selecto. Sofía ajustó su mandil por cuarta vez esa noche, sus manos temblando ligeramente. Era su primera semana trabajando en este templo de la gastronomía y cada movimiento parecía ser examinado con lupa por los clientes más exigentes de la sociedad. A pesar de su juventud, había trabajado en restaurantes desde que tenía memoria, siempre soñando con un futuro mejor para su familia. La joven había crecido en un barrio humilde, donde cada centavo contaba como oro y donde los sueños parecían lujos inalcanzables. Su madre, una mujer valiente que había criado sola a 3 hijos, le había enseñado que la dignidad no se medía por las posesiones, sino por cómo se trataba a los demás y por la honestidad con la que se vivía cada día. «Sofía, la mesa 12 necesita atención inmediata», le gritó Elena, la gerente, desde el otro lado del comedor. Elena era una mujer respetada en el establecimiento, conocida por su justicia y por proteger a sus empleados, pero también por mantener los estándares más elevados del lugar. Mientras se dirigía hacia la mesa, Sofía notó que los comensales eran una pareja que irradiaba poder y riqueza desde cada poro. El hombre, Alejandro, vestía un traje que probablemente costaba más que todo lo que ella ganaría en un año completo. Su presencia era imponente, pero había algo en sus ojos que sugería profundidad, inteligencia y una constante observación del mundo que lo rodeaba. La mujer, Victoria, llevaba joyas que centelleaban bajo las luces del restaurante como pequeñas estrellas. Su postura era perfecta, cada gesto calculado, como si hubiera nacido para estar en lugares como este, rodeada de lujo y admiración. Sin embargo, había una tensión palpable en su rostro que Sofía no lograba descifrar completamente, como si llevara una máscara que amenazaba con resquebrajarse. «Buenas noches, mi nombre es Sofía y seré su mesera esta velada», dijo con una sonrisa genuina a pesar de sus nervios que la traicionaban. «¿Puedo ofrecerles algo para comenzar esta experiencia culinaria?» Alejandro levantó la vista de su teléfono y le dedicó una sonrisa que parecía sincera y cálida. «Gracias. Sofía, creo que necesitamos unos minutos más para decidir qué nos apetece esta noche». Victoria, sin embargo, apenas levantó los ojos del menú dorado que tenía entre sus manos. Su actitud era glacial, casi despectiva, como si la presencia de Sofía fuera una molestia inevitable en su mundo perfecto. «El agua debe estar completamente helada, no tibia como la que trajiste anteriormente», dijo sin dignarse a mirarla directamente, su voz cortante como el cristal. «Por supuesto, disculpe la molestia. Le traeré agua fresca de inmediato», respondió Sofía, manteniendo su profesionalismo inquebrantable, a pesar del tono hostil que había percibido claramente. Mientras se alejaba hacia la cocina, pudo escuchar fragmentos de una conversación tensa entre la pareja. Las palabras eran susurradas, pero la tensión era tan densa que podría cortarse con un cuchillo. Alejandro parecía estar tratando de calmar a su esposa con gestos suaves, mientras que Victoria respondía con movimientos de frustración apenas contenida.
Al regresar con el agua perfectamente helada, Sofía notó que la atmósfera en la mesa había cambiado dramáticamente, como si hubiera pasado una tormenta invisible. Victoria tenía los ojos ligeramente enrojecidos, como si hubiera estado luchando contra lágrimas que se negaba a derramar, mientras que Alejandro la observaba con una mezcla de preocupación profunda y algo que parecía ser una comprensión dolorosa de una situación que solo ellos conocían. ¿Están listos para realizar su pedido?, preguntó Sofía suavemente, sintiendo la tensión, pero manteniéndose absolutamente profesional, como le habían enseñado durante su entrenamiento. Sí, respondió Victoria bruscamente, cerrando el menú con un golpe seco que resonó en el aire tenso. Quiero el róbalo, pero sin ninguna de las verduras que lo acompañan, y que toda la salsa venga completamente aparte. Ah, y asegúrate de que el chef entienda que si no está absolutamente perfecto, lo regresaré sin dudarlo. Sofía anotó cada detalle con cuidado meticuloso, acostumbrada a clientes exigentes, pero sintiendo que había algo más profundo detrás de estas demandas. Y para usted, señor, Alejandro pidió con una cortesía genuina, incluso disculpándose sutilmente por las exigencias de su esposa, con una mirada que Sofía interpretó como una pequeña disculpa silenciosa, como si estuviera avergonzado por la actitud hostil. Mientras atendía otras mesas durante la siguiente hora, Sofía no podía evitar observar de reojo a la pareja de la mesa 12. Había algo en la dinámica entre ellos que la intrigaba profundamente. Alejandro parecía estar constantemente atento a cada movimiento de su esposa, no con posesividad, sino con una preocupación genuina que rayaba en la desesperación, como si estuviera vigilando que no se quebrara completamente. Cuando llegó el momento de servir la comida, Sofía se acercó con especial cuidado. El róbalo estaba perfectamente cocido. Las especificaciones seguidas al pie de la letra por el chef más prestigioso del restaurante, pero en el momento preciso en que puso el plato frente a Victoria, algo completamente inesperado sucedió que cambiaría el rumbo de la noche. Victoria probó un pequeño bocado y sin ningún tipo de aviso previo, su rostro se transformó completamente. La máscara de frialdad y superioridad se desmoronó como un castillo de naipes y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin control alguno. No eran lágrimas de ira o frustración por la comida, sino algo mucho más profundo y desgarrador que parecía venir desde lo más íntimo de su alma. Esto no puede estar pasando, murmuró con una voz quebrada. Pero era evidente que el problema no tenía absolutamente nada que ver con el plato que tenía frente a ella. Sofía se acercó inmediatamente, genuinamente preocupada por el estado de la clienta. ¿Puedo traerle algo más? ¿Hay algún inconveniente con el plato? ¿Necesita que llame a alguien? Pero antes de que Victoria pudiera responder coherentemente, se puso de pie con un movimiento tan súbito y descontrolado que chocó directamente contra Sofía, quien tenía en sus manos una bandeja con copas de vino tinto destinadas a otra mesa de comensales importantes. El sonido del cristal rompiéndose contra el suelo de mármol resonó por todo el restaurante como una explosión. El vino se derramó sobre el uniforme de Sofía, creando manchas que se extendían como heridas sangrantes sobre la tela clara. Pero lo más devastador fue el desgarrón brutal que se produjo en la falda del vestido cuando Sofía, en un intento desesperado de evitar la caída completa, se enredó con la silla. El silencio que siguió fue absolutamente ensordecedor. Todos los comensales del exclusivo restaurante voltearon a mirar la escena como si fuera un espectáculo, sus conversaciones sofisticadas interrumpidas por el drama que se desarrollaba ante sus ojos privilegiados. «¡Mira lo que has provocado!», gritó Victoria, pero había algo extraordinariamente extraño en su voz. No era exactamente ira,
lo que se escuchaba, sino una emoción mucho más compleja y desgarradora, como si estuviera descargando años de dolor contenido sobre la primera persona disponible. Sofía, con el uniforme completamente arruinado y el vestido desgarrado de manera humillante, se agachó inmediatamente para recoger los pedazos de cristal con sus propias manos, sus mejillas ardiendo de vergüenza mientras sentía las miradas de toda la élite de la ciudad clavadas en ella como dagas. Lo siento. Infinitamente fue completamente accidental. Yo pagaré personalmente por todos los daños, murmuró luchando por mantener la compostura mientras su mundo parecía desmoronarse. Alejandro se puso de pie inmediatamente, pero su reacción fue completamente diferente a la que cualquiera habría esperado. En lugar de ira, disgusto o molestia por el espectáculo, sus ojos mostraron algo que parecía ser un reconocimiento profundo, como si hubiera visto algo en esa escena que otros no podían percibir. Algo que tocó una fibra muy íntima en su interior. Elena apareció instantáneamente en el lugar del accidente, como siempre hacía cuando surgían crisis en su establecimiento. Sofía, ve inmediatamente a cambiarte. Nosotros nos encargaremos de limpiar este desastre, dijo con firmeza pero sin crueldad, tratando de proteger a su empleada de mayor humillación pública. No, intervino Alejandro de repente, su voz cortando el aire con una autoridad que hizo que todos se detuvieran como estatuas. Esperen un momento, por favor. Victoria lo miró con sorpresa genuina, como si no esperara que él interviniera de esa manera tan directa. Había algo en la expresión de su esposo que ella reconoció inmediatamente. Una determinación que solo aparecía en momentos muy específicos y cruciales de sus vidas. Sofía, dijo Alejandro, dirigiéndose directamente a ella con una intensidad que la desconcertó completamente. ¿Podrías acompañarnos un momento a una mesa privada? Mi esposa tiene algo muy importante que decirte, algo que podría cambiar tu vida para siempre. La confusión era evidente en el rostro de todos los presentes. Victoria parecía estar luchando con emociones que amenazaban con desbordarla completamente, sus manos temblando mientras procesaba las palabras de su esposo. Sofía no entendía por qué el esposo de la clienta que acababa de causar este desastre quería hablar privadamente con ella. Pero había algo en los ojos de Alejandro, una urgencia mezclada con algo que parecía ser esperanza desesperada que hizo que Sofía asintiera lentamente a pesar de su confusión total. Lo que nadie en ese restaurante exclusivo podía imaginar era que este accidente aparentemente fortuito estaba a punto de desentrañar una historia que cambiaría las vidas de todas las personas involucradas de maneras que jamás habrían podido anticipar en sus sueños más salvajes. La noche apenas comenzaba y los secretos que estaban a punto de revelarse transformarían para siempre la comprensión que tenían sobre el amor, la pérdida, el perdón y la extraordinaria capacidad humana para la redención más profunda. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta nuestro canal, El Contador de Emociones, te pedimos que nos apoyes con tu like y suscripción. Es muy importante para nosotros poder seguir creando más historias como esta. Elena dirigió a Sofía, Victoria y Alejandro hacia el salón privado El Mirador, reservado exclusivamente para los clientes más distinguidos del restaurante. El ambiente era íntimo y elegante, con una mesa de caoba pulida, rodeada de sillones de cuero, lejos de las miradas curiosas del comedor principal. Sofía caminaba detrás del matrimonio, todavía desconcertada por el giro inesperado de los acontecimientos. Su vestido desgarrado, siendo un recordatorio constante de la humillación que acababa de experimentar. Una vez que Elena cerró la puerta tras ellos, garantizando privacidad absoluta, el silencio se volvió denso y cargado de expectación. Alejandro,
Ayudó a su esposa a sentarse, pero Victoria rehusó su apoyo con un gesto brusco, sus manos temblando visiblemente mientras se aferraba al respaldo de la silla como si fuera su último ancla a la realidad. «Sofía», comenzó Alejandro, su voz cargada de una gravedad que la joven nunca había escuchado antes. «Lo que está a punto de suceder va a ser difícil de comprender, pero necesito que tengas paciencia con nosotros. Mi esposa ha estado buscando algo durante mucho tiempo». Victoria levantó la vista bruscamente, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «No puedes estar hablando en serio, Alejandro. ¿Cómo puedes siquiera sugerir que ella podría ser...?» Su voz se quebró antes de poder completar la frase, como si las palabras fueran demasiado dolorosas para pronunciar. Sofía se sentó lentamente, completamente perdida en la conversación que se desarrollaba frente a ella. «Señores, creo que ha habido algún malentendido. Si se trata del accidente, les aseguro que yo asumiré todos los costos. No necesitan preocuparse por...» «No se trata del accidente», interrumpió Alejandro gentilmente, acercando su silla hacia ella. «Sofía, ¿puedo preguntarte algo muy personal?» La joven asintió nerviosamente, sin saber qué esperar de esta situación cada vez más surrealista. «¿Cuándo cumpliste años por última vez?» La pregunta la tomó completamente desprevenida. En febrero. ¿Por qué es importante?» Victoria emitió un sonido ahogado, como si hubiera recibido un golpe físico. Se llevó las manos al pecho, respirando de manera entrecortada. «El mismo mes», susurró, mirando a su esposo con una mezcla de terror y esperanza. «Alejandro, ella nació en el mismo mes que...» «¿Qué día de febrero?», preguntó Alejandro con urgencia creciente, ignorando completamente las lágrimas que ahora corrían libremente por el rostro de su esposa. «El 15», respondió Sofía cada vez más confundida. «Pero, ¿qué tiene que ver esto con el accidente? No entiendo por qué». El grito desgarrador que salió de Victoria resonó por toda la habitación. No era un grito de dolor físico, sino algo mucho más profundo, el sonido de un alma que había estado rota durante años y que súbitamente enfrentaba la posibilidad de una sanación que había creído imposible. «Es ella», sollozó Victoria poniéndose de pie tan abruptamente que derribó su silla. «Dios mío, Alejandro, es ella». Después de todos estos años, después de buscar en cada rostro, en cada lugar, está aquí. Sofía se puso de pie, alarmada sin comprender la intensidad emocional de la situación. «Señora, creo que está confundida. Yo no la conozco, nunca nos habíamos visto antes de esta noche». «Sí me conoces», exclamó Victoria, acercándose a ella con pasos temblorosos. «Tal vez no conscientemente, tal vez no recuerdas, pero me conoces, yo te conozco. Conozco esa pequeña marca en tu muñeca, esa forma exacta de sonreír cuando estás nerviosa, esa manera de inclinar la cabeza cuando no entiendes algo». Sofía miró su muñeca, instintivamente, donde efectivamente tenía una pequeña marca de nacimiento que siempre había considerado insignificante. Su corazón comenzó a latir más rápido, aunque su mente racional luchaba contra una comprensión que no quería aceptar. «Victoria», intervino Alejandro suavemente, poniéndose de pie para apoyar a su esposa. «Necesitas calmarte. Necesitamos hacer esto correctamente, paso a paso». «No puedo calmarme», gritó Victoria, girándose hacia él con una desesperación que partía el alma. «Han sido 19 años, Alejandro. 19 años buscándola, preguntándome si estaba bien, si estaba viva, si me odiaba, si algún día podría explicarle la verdad». Las palabras de Victoria golpearon a Sofía como ondas de choque. 19 años, su edad exacta. La coincidencia era demasiado específica, demasiado perfecta para ser casualidad. «¿De qué está hablando?», susurró Sofía. Su voz apenas audible, mientras una parte muy profunda de ella comenzaba a reconocer algo que había estado enterrado en su
subconsciente durante toda su vida. Alejandro se acercó a una pequeña mesa auxiliar y tomó un sobre que había estado cargando en su chaqueta. Con manos temblorosas extrajo una fotografía amarillenta por el tiempo y se la extendió a Sofía. Esta fotografía fue tomada en el Hospital Santa Lucía hace 19 años, dijo con voz quebrada. Es de una bebé que nació el 15 de febrero a las 3:15 de la madrugada. Sofía tomó la fotografía con manos que temblaban incontrolablemente. La imagen mostraba a una recién nacida con una pequeña marca distintiva en la muñeca, exactamente igual a la suya. Pero lo que la dejó sin aliento no fue la bebé, sino la mujer que la sostenía, una versión más joven de Victoria, con lágrimas en los ojos, pero sonriendo con una mezcla de amor y dolor indescriptible. No, murmuró Sofía negando con la cabeza mientras la fotografía temblaba en sus manos. Esto no puede ser real, esto no puede estar pasando. Sofía, dijo Victoria, acercándose lentamente como si se aproximara a un animal herido. Yo soy tu madre, la madre que te dio a luz, la madre que te amó desde el primer segundo que te vio, la madre que nunca quiso dejarte ir. El mundo de Sofía se tambaleó. Las palabras resonaron en su mente como ecos en una caverna vacía, rebotando una y otra vez hasta que no pudo ignorarlas más. Pero eso es imposible, susurró su voz rompiéndose. Mi madre murió cuando yo era pequeña. Me lo dijeron. Me dijeron que había muerto en el parto y que por eso me habían dado en adopción. ¡Te mintieron!, dijo Alejandro gentilmente, acercándose también. Te mintieron para protegerte de una verdad que era demasiado complicada para una niña. ¡No!, gritó Sofía poniéndose de pie bruscamente y alejándose de ambos. No pueden llegar aquí y destruir todo lo que creía sobre mi vida. No pueden simplemente aparecer y decir que todo lo que me dijeron era mentira. Sabíamos que reaccionarías así, dijo Victoria, las lágrimas corriendo por su rostro como ríos, de dolor. Por eso he estado buscándote durante años sin atreverme a acercarme. Por eso cuando te vi esta noche, cuando reconocí esa sonrisa, esa manera de moverte, no pude controlar mis emociones. Sofía se apoyó contra la pared, sintiendo como si el suelo se moviera bajo sus pies. ¿Por qué?, susurró. Si realmente eres mi madre, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me dejaste crecer pensando que estaba sola en el mundo? El dolor que cruzó el rostro de Victoria fue tan intenso que incluso Sofía, en su confusión y dolor, pudo percibirlo claramente. Porque tenía 17 años, susurró Victoria, su voz quebrándose completamente. Tenía 17 años y estaba completamente sola. El padre te negó desde el momento que supo de tu existencia. Mis padres me echaron de casa cuando se enteraron del embarazo. No tenía dinero, no tenía lugar donde vivir, no tenía manera de criarte. Pero había otras opciones, protestó Sofía, aunque su voz había perdido fuerza. Podrías haber encontrado ayuda, podrías haber... Lo intenté, exclamó Victoria con desesperación. Por supuesto que lo intenté. Pasé meses viviendo en refugios, buscando trabajo que nadie me daba por estar embarazada. Comía una vez al día para asegurarme de que tú estuvieras bien alimentada en mi vientre. Dormía en bancos de parque cuando no había lugar en los refugios. Alejandro puso una mano reconfortante en el hombro de su esposa. Victoria estuvo en el hospital durante días después de darte a luz, negándose a firmar los papeles de adopción. Los trabajadores sociales tuvieron que convencerla de que era lo mejor para ti. Pero, ¿cómo puedo saber que esto es verdad?, preguntó Sofía, su voz cargada de dolor y confusión. ¿Cómo puedo saber que no están inventando todo esto? Alejandro sacó otra carpeta de su chaqueta, esta vez mucho más gruesa. Aquí están todos los documentos, el certificado de nacimiento original, los papeles del hospital, las cartas que Victoria escribió para ti, pero nunca pudo,
enviarte las fotografías que tomó durante el embarazo. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta nuestro canal, El Contador de Emociones, te pedimos que nos apoyes con tu like y suscripción. Es muy importante para nosotros poder seguir creando más historias como esta. Sofía tomó la carpeta con manos temblorosas y la abrió. Adentro encontró página tras página de documentos que confirmaban la historia que acababa de escuchar. Pero lo que más la impactó fueron las cartas. Decenas de cartas escritas en diferentes momentos a lo largo de los años, todas dirigidas a mi querida hija. Comenzó a leer una de las cartas con fecha de su 10º cumpleaños. Mi querida niña, hoy cumples 10 años y me pregunto si recuerdas algo de mí. Si alguna vez sientes un vacío que no puedes explicar, quiero que sepas que no pasa un solo día sin que piense en ti, sin que me pregunte si estás feliz, si estás bien cuidada, si sabes lo mucho que te amo. Las lágrimas comenzaron a caer sobre el papel. Mientras Sofía la leía, su corazón partiéndose con cada palabra que había sido escrita con tanto amor y tanto dolor. Todos estos años, murmuró Victoria acercándose cautelosamente. Todos estos años te he buscado, contraté investigadores privados, visité cada orfanato, cada familia adoptiva. Cuando me casé con Alejandro y tuvimos estabilidad económica, intensifiqué la búsqueda. ¿Y por qué ahora?, preguntó Sofía, mirándola directamente a los ojos. ¿Por qué apareces en mi vida ahora cuando finalmente había encontrado un poco de estabilidad? Porque el investigador te encontró hace 3 meses, respondió Alejandro. Hemos estado observando desde la distancia, tratando de encontrar el momento correcto, la manera correcta de acercarnos. Nunca planeamos que fuera así, en medio de un accidente. Cuando te vi esta noche, añadió Victoria, cuando reconocí tu rostro, tu sonrisa, tu manera de ser, no pude controlar las emociones, toda la culpa, todo el dolor, toda la desesperación de años salió de una vez. Sofía cerró la carpeta y la sostuvo contra su pecho, sintiendo el peso de toda una vida de preguntas que finalmente tenían respuesta. La familia que me adoptó, dijo lentamente, eran buenas personas, me amaron, me cuidaron, me dieron educación, pero siempre sentí que faltaba algo, siempre me pregunté sobre mi madre biológica. ¿Y ahora?, preguntó Victoria con voz temblorosa. Ahora que sabes la verdad, ¿puedes tal vez darme una oportunidad de conocerte, de ser parte de tu vida de alguna manera? Sofía miró a esta mujer que afirmaba ser su madre, viendo en sus ojos el mismo dolor que había llevado en su propio corazón durante años. El parecido físico era innegable, pero más que eso, había una conexión emocional que no podía explicar racionalmente. Necesito tiempo, dijo finalmente Sofía. Esto es demasiado para procesarlo en una noche. Necesito pensar. Necesito entender cómo esto cambia todo en mi vida. Por supuesto, respondió Alejandro. Inmediatamente. Entendemos completamente. Toma todo el tiempo que necesites. Victoria sacó una tarjeta de su bolso con manos temblorosas. Este es nuestro número. Cuando estés lista, si alguna vez estás lista, por favor llámanos. No importa cuánto tiempo pase, estaremos esperando. Sofía tomó la tarjeta y la guardó cuidadosamente en su bolsillo. Mientras se preparaba para salir del salón privado, se volvió una última vez hacia Victoria. Una pregunta más, dijo. ¿Alguna vez dejaste de amarme? La respuesta de Victoria fue inmediata y devastadora en su sinceridad. Ni un solo segundo de un solo día de todos estos años. Sofía asintió lentamente y salió del salón, dejando atrás a 2 personas que habían esperado 19 años para este momento, sin saber si alguna vez tendrían otra oportunidad. Sofía caminó por las calles vacías durante horas, la tarjeta de Victoria quemando en su bolsillo como si fuera un carbón encendido. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias. Ira, confusión, dolor y algo que no se atrevía a reconocer como esperanza.
Las luces de la ciudad se difuminaban a través de sus lágrimas mientras intentaba procesar la revelación que había volcado su mundo por completo. Al llegar a su pequeño apartamento, Sofía se dejó caer en el sofá que había comprado de segunda mano, rodeada por las pocas pertenencias que constituían su hogar. En la mesa de centro descansaba una fotografía enmarcada, ella con sus padres adoptivos, Javier y Luisa Pérez. El día de su graduación de secundaria. Eran las únicas personas que había conocido como familia, quienes la habían amado incondicionalmente desde que llegó a sus vidas siendo apenas una bebé. Tomó el teléfono con manos temblorosas y marcó un número que se sabía de memoria. «Sofía, ¿estás bien, hija? Son casi las 2 de la madrugada». La voz preocupada de Luisa resonó a través del teléfono, inmediatamente alerta ante la hora inusual de la llamada. «Mamá Luisa», susurró Sofía, su voz quebrándose. «Necesito verte, necesito preguntarte algo muy importante». «Por supuesto, mi amor, ven a casa ahora mismo. Tu papá, Javier, y yo te esperaremos despiertos». El trayecto hasta la casa de sus padres adoptivos se sintió eterno. La modesta vivienda en el barrio de clase media donde había crecido nunca le había parecido tan acogedora como esa noche. Javier y Luisa la esperaban en la puerta, sus rostros reflejando la preocupación que solo los padres verdaderos pueden sentir. «¿Qué pasó, princesa?», preguntó Javier, usando el apodo cariñoso que le había dado desde pequeña, mientras la envolvía en un abrazo protector. Sofía se sentó en la mesa de la cocina, donde había hecho sus tareas durante tantos años, donde había compartido miles de comidas, donde había llorado sus primeras decepciones amorosas y celebrado sus pequeños triunfos. Luisa puso frente a ella una taza de té caliente, el mismo ritual reconfortante de siempre. «Necesito que me digan la verdad sobre mi adopción», dijo Sofía, directamente observando cómo los rostros de sus padres cambiaban instantáneamente. «Toda la verdad». Javier y Luisa intercambiaron una mirada que Sofía conocía bien. La mirada que compartían cuando sabían algo que ella no sabía, cuando estaban decidiendo qué tanto revelar. «Sofía», comenzó Luisa cuidadosamente, «siempre te dijimos que tu madre biológica había muerto en el parto. Era lo que creíamos que era mejor para ti. ¿Era lo que creían que era mejor o era mentira?», interrumpió Sofía, su voz más firme de lo que se sentía por dentro. El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Javier se pasó las manos por el cabello, un gesto nervioso que Sofía recordaba de su infancia cuando él luchaba con decisiones difíciles. «Tu madre biológica estaba viva cuando te adoptamos», admitió finalmente Luisa, las lágrimas comenzando a formar en sus ojos. «Era muy joven, apenas una adolescente, no tenía recursos para criarte». «¿Y nunca pensaron en decirme la verdad?», preguntó Sofía, sintiendo como si el suelo se moviera bajo sus pies una vez más en el mismo día. «Al principio pensamos que cuando fueras mayor te lo diríamos», explicó Javier. «Pero conforme crecías te veíamos tan feliz, tan estable. Temíamos que la verdad te lastimara innecesariamente». Sofía sacó la fotografía que Victoria le había mostrado y la puso sobre la mesa. Javier y Luisa la miraron con reconocimiento inmediato. «¿La conocen?», afirmó Sofía. No era una pregunta. Ella vino a buscarte hace algunos años», confesó Luisa, su voz apenas un susurro. «Había contratado investigadores privados. Nos suplicó que le permitiéramos verte aunque fuera de lejos». «¿Y qué le dijeron?». «Le dijimos que no», respondió Javier firmemente. «Le dijimos que habías construido una vida estable y que no teníamos derecho a alterarla con el pasado». Sofía sintió una mezcla de protección y traición. Sus padres adoptivos habían actuado desde el amor, pero también le habían negado información fundamental sobre su propia existencia. «Esta noche la encontré», dijo Sofía, «o más bien ella me encontró a mí.
Trabajo en el restaurante donde ella cenaba con su esposo. Luisa se llevó las manos al corazón. ¿Y qué pasó? Sofía les contó toda la historia. El accidente, la revelación, las cartas nunca enviadas, los años de búsqueda de Victoria. Con cada detalle veía cómo sus padres adoptivos luchaban entre el alivio de que finalmente supiera la verdad y el terror de perder a la hija que habían criado. ¿La odias?, preguntó Luisa finalmente, refiriéndose a Victoria. Sofía consideró la pregunta cuidadosamente. No sé qué siento. Estoy furiosa por haber sido abandonada, pero también vi su dolor. Vi las cartas que me escribió durante todos estos años. Vi cómo se desmoronó cuando me reconoció. ¿Y qué vas a hacer ahora?, preguntó Javier. No lo sé, admitió Sofía. Ella me dio su número, me pidió que la llamara cuando estuviera lista, pero no sé si alguna vez estaré lista. Luisa se acercó y tomó las manos de su hija. Sofía, mi amor, necesitas entender algo. Sin importar lo que decidas hacer respecto a tu madre biológica, tú siempre serás nuestra hija. El amor no se divide, se multiplica. ¿Pero no tienen miedo de perderme?, preguntó Sofía viendo la honestidad en los ojos de la mujer que la había criado. Por supuesto que tenemos miedo, admitió Javier. Pero más que eso, queremos que seas feliz. Si conocer a tu madre biológica te dará paz, entonces tienes nuestro apoyo completo. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta nuestro canal El Contador de Emociones, te pedimos que nos apoyes con tu like y suscripción. Es muy importante para nosotros poder seguir creando más historias como esta. Sofía pasó el resto de la noche en casa de sus padres adoptivos, en su antigua habitación que Luisa había conservado exactamente como la había dejado. Mientras miraba las estrellas a través de la ventana, pensó en las dos mujeres que la habían amado de maneras diferentes. Luisa, quien la había criado con paciencia infinita y amor incondicional, y Victoria, quien la había llevado en su vientre y había sufrido durante años por haberla perdido. Al amanecer, Sofía sabía lo que tenía que hacer. Regresó a su apartamento y tomó la tarjeta de Victoria. Con dedos temblorosos, marcó el número. El teléfono sonó apenas una vez antes de que contestaran. Sofía. La voz de Victoria era una mezcla de esperanza y terror. Sí, soy yo, respondió Sofía, sorprendida por la firmeza de su propia voz. Podríamos vernos, pero esta vez en un lugar neutral. Tengo muchas preguntas. Por supuesto, donde tú quieras, cuando tú quieras, respondió Victoria inmediatamente. ¿Te parece bien el Café del Rincón en una hora? Sofía conocía el lugar, un pequeño café acogedor en el centro de la ciudad, lejos de la ostentación del restaurante donde se habían conocido. Ahí estaré, confirmó Sofía antes de colgar. Una hora después, Sofía entró a el Café del Rincón y vio a Victoria esperándola en una mesa del rincón. Sin el maquillaje elaborado y las joyas costosas de la noche anterior, Victoria parecía más joven, más vulnerable. Sus ojos estaban hinchados por haber llorado, pero había una determinación en su postura que Sofía no había notado antes. «Gracias por llamar», dijo Victoria cuando Sofía se sentó frente a ella. «No sabía si lo harías». «Yo tampoco estaba segura», admitió Sofía. «Pero necesito entender, necesito saber exactamente qué pasó hace 19 años». Victoria asintió tomando aire profundamente antes de comenzar su relato. Tenía 17 años y estaba en mi último año de preparatoria. Era una estudiante brillante. Tenía planes de estudiar medicina. Entonces conocí a tu padre en una fiesta. Sofía se tensó. Esta era la primera vez que alguien mencionaba a su padre biológico. Él era mayor, ya estaba en la universidad, era carismático, inteligente, y yo me enamoré perdidamente. Cuando descubrí que estaba embarazada, pensé que estaríamos juntos, que formaríamos una familia. ¿Qué pasó? Me dijo que el bebé no era suyo. Me acusó de estar con otros hombres.
Cuando le mostré las pruebas médicas que confirmaban que él era el padre, me ofreció dinero para no tenerte. Sofía sintió una punzada de dolor. Su padre biológico no solo la había rechazado, sino que había querido que no existiera. ¿Y tus padres? Eran muy religiosos, muy tradicionales. Cuando se enteraron del embarazo, me dijeron que había traído vergüenza a la familia. Me echaron de casa con apenas la ropa que llevaba puesta. Victoria continuó relatando los meses más difíciles de su vida, durmiendo en refugios, trabajando en empleos que pagaban muy poco, alimentándose apenas lo suficiente para mantener a su bebé sana. El día que naciste fue el más hermoso y el más doloroso de mi vida, continuó Victoria, las lágrimas corriendo por su rostro. Te sostuve durante horas, memorizando cada detalle de tu carita. Sabía que era la única vez que podría hacerlo. ¿Por qué no? ¿Luchaste más?, preguntó Sofía, su voz cargada de dolor. Porque te amaba demasiado para ser egoísta, respondió Victoria con una sinceridad devastadora. Los trabajadores sociales me mostraron el expediente de Javier y Luisa. Eran profesores estables, con una casa, con recursos para darte educación. Yo no tenía nada que ofrecerte, excepto amor, y el amor no era suficiente para darte la vida que merecías. Sofía procesó estas palabras comenzando a entender la magnitud del sacrificio que su madre biológica había hecho. ¿Y después?, preguntó. Después traté de reconstruir mi vida. Terminé la preparatoria por las noches. Estudié una carrera técnica. Trabajé incansablemente. Conocí a Alejandro hace 10 años, cuando ya había logrado cierta estabilidad económica. Él sabía sobre ti desde el principio. Él me ayudó a buscarte. Él financió toda la búsqueda, contrató a los mejores investigadores, revisó cada orfanato, cada registro de adopción. Nunca perdió la esperanza de encontrarte, incluso cuando yo ya había comenzado a perderla. Sofía miró a esta mujer que había sufrido tanto por amarla, que había sacrificado todo por su bienestar, que había pasado años buscándola sin garantía de encontrarla algún día. No sé si puedo llamarte mamá, dijo Sofía honestamente. Luisa será siempre mi mamá, pero tal vez podríamos intentar conocernos lentamente. El rostro de Victoria se iluminó con una esperanza que había estado enterrada durante años. Eso es todo lo que puedo pedir, susurró. La oportunidad de conocer a la mujer increíble en la que te convertiste. Por primera vez en 19 años, madre e hija compartieron una sonrisa genuina. El primer paso en un camino de sanación que promete transformar ambas vidas para siempre. Semanas después del encuentro en el café, Sofía y Victoria habían establecido una rutina cautelosa de reuniones semanales. Cada encuentro era como pelar una cebolla emocional, capa tras capa de dolor, malentendidos y amor enterrado que lentamente salían a la luz. Sofía había comenzado a ver a la mujer detrás de la máscara de riqueza, mientras que Victoria descubría a la persona extraordinaria en la que se había convertido su hija. Sin embargo, la paz frágil que habían construido estaba a punto de ser puesta a prueba de la manera más inesperada. Sofía estaba organizando unos documentos en su apartamento cuando encontró una caja que Javier le había dado años atrás, diciéndole que la abriría cuando estuviera lista. Nunca había sentido curiosidad por su contenido hasta ahora. Con manos temblorosas, levantó la tapa y encontró una carta sellada con su nombre escrito en una caligrafía que no reconoció. La carta estaba fechada 18 años atrás y firmada por alguien llamado Mateo Rojas. Su corazón se detuvo al leer las primeras líneas. Para mi hija, si algún día lees esto, soy tu padre biológico y necesitas saber la verdad sobre lo que realmente pasó. Sofía dejó caer la carta como si quemara. Todo lo que Victoria le había contado sobre su padre biológico había sido consistente. Un hombre que la había negado, que había ofrecido dinero para que abortara, que había huido de sus responsabilidades. Pero aquí estaba una carta de él, escrita cuando ella era apenas un bebé.
Con manos temblorosas, continuó leyendo. Victoria te dirá que yo te negué, que no quise responsabilizarme por ti. Eso es parcialmente cierto, pero no por las razones que ella cree. Cuando descubrí que estaba embarazada, yo ya sabía algo que ella no sabía. Estaba gravemente enfermo. Los médicos me habían diagnosticado una condición que me daría pocos años de vida, quizás meses. Cuando le ofrecí dinero, no era para que abortara, era para que tuviera recursos durante el embarazo, para que pudiera cuidarse y cuidarte. Pero ella malinterpretó mis intenciones. Cuando traté de explicarle sobre mi enfermedad, no me creyó. Pensó que era una excusa para abandonarlas. Decidí alejarme porque sabía que moriría pronto y no quería que ninguna de las dos sufriera viéndome deteriorarme. Quería que tuvieras la oportunidad de una vida normal, sin la carga de un padre moribundo. Si estás leyendo esto, significa que ya creciste sin mí, tal como planeé. Espero que hayas tenido una buena vida. Espero que alguien te haya amado de la manera que yo no pude hacerlo. Sofía sintió como si el mundo se tambaleara nuevamente. La historia que había aceptado, la versión que Victoria le había contado con tanto dolor, tenía otra perspectiva completamente diferente. Al final de la carta había una dirección y el nombre de un hospital. Con manos temblorosas, Sofía buscó el número del Hospital General La Misericordia y marcó. Hospital General La Misericordia. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito información sobre un paciente que estuvo ahí hace aproximadamente 18 años. Mateo Rojas. Después de ser transferida varias veces y explicar su situación, finalmente habló con una enfermera veterana que recordaba el caso. Ah, sí, el joven Rojas. Fue muy triste. Tenía un cáncer terminal, muy agresivo. Estuvo preguntando por una joven embarazada hasta sus últimos días. Decía que tenía una hija que nunca conocería. Sofía colgó el teléfono, sintiendo como si hubiera recibido un golpe físico. Su padre biológico no había sido el villano de la historia. Había sido otro joven asustado, enfrentando su propia mortalidad mientras trataba de hacer lo mejor para una hija que nunca llegaría a conocer. Esa tarde, Sofía llamó a Victoria con una urgencia que no había sentido antes. Necesitamos hablar, dijo sin preámbulos cuando Victoria contestó. Es sobre Mateo. El silencio del otro lado de la línea fue revelador. Finalmente, Victoria habló con voz tensa. ¿Qué pasa con él? ¿Sabías que estaba enfermo cuando te dejó? Otra pausa larga. Sofía, ¿de dónde sacaste esa información? Encontré una carta suya, una carta que escribió para mí antes de morir. Victoria, él no te abandonó por las razones que crees. Eso es imposible, respondió Victoria. Pero su voz había perdido convicción. Él me ofreció dinero para abortar. Me dijo que no era responsabilidad suya. No era para abortar, era para que te cuidaras durante el embarazo. Él sabía que se estaba muriendo y no quería que lo vieras deteriorarse. El llanto que siguió del otro lado de la línea fue desgarrador. No eran las lágrimas de tristeza que Sofía había presenciado antes, sino el sonido de alguien cuyo mundo entero se estaba redefiniendo. No, no puede ser verdad, sollozó Victoria. He pasado 19 años odiándolo, culpándolo por abandonarnos. He construido toda mi narrativa sobre ese odio. Victoria, necesitas venir aquí. Necesitas leer la carta. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta nuestro canal, El Contador de Emociones, te pedimos que nos apoyes con tu like y suscripción. Es muy importante para nosotros poder seguir creando más historias como esta. Una hora después, Victoria llegó al apartamento de Sofía, acompañada por Alejandro. Sus ojos estaban hinchados por el llanto, pero había una determinación desesperada en su rostro. Sofía le entregó la carta sin palabras. Mientras Victoria leía, su rostro pasó por una gama completa de emociones: shock, negación, comprensión y finalmente una culpa devastadora. Dios mío, susurró cuando terminó.
¿Qué he hecho? Todo este tiempo pensé que era el villano de nuestra historia, cuando en realidad, él nos amaba tanto que eligió desaparecer para protegernos. Alejandro puso un brazo protector alrededor de su esposa. Victoria, eras muy joven, no tenías manera de saber la verdad. Pero debería haber insistido más, respondió Victoria, la culpa consumiéndola. Debería haber tratado de entender por qué actuaba de manera tan extraña al final. Sofía se sentó junto a Victoria, viendo a su madre biológica luchar con esta nueva información que cambiaba todo lo que había creído durante casi 2 décadas. «Hay más», dijo Sofía suavemente, entregándole otro papel que había encontrado en la caja. «Es el certificado de defunción. Murió 6 meses después de que yo naciera». Victoria tomó el documento con manos temblorosas. El certificado confirmaba todo lo que la carta había revelado. Mateo Rojas había muerto de cáncer a los 21 años, 6 meses después del nacimiento de Sofía. «Todos estos años», murmuró Victoria, «he llevado tanto odio en mi corazón. Le conté a Sofía que su padre era un cobarde que nos abandonó, pero él se estaba muriendo y quería protegernos del dolor». Sofía sintió una mezcla extraña de alivio y tristeza. Alivio por saber que su padre biológico la había amado. Tristeza por una vida que nunca tuvo la oportunidad de conocer. «¿Qué significa esto para nosotros?», preguntó Sofía. «¿Cómo cambia esto nuestra relación?». Victoria la miró con ojos llenos de lágrimas. «Significa que ambas hemos estado cargando dolor innecesario durante todos estos años. Significa que tu padre te amó tanto como yo, solo que de una manera diferente. También significa», añadió Alejandro, gentilmente, «que es tiempo de dejar ir el pasado y enfocarse en el presente, en la relación que pueden construir ahora». Sofía tomó las manos de Victoria. «Creo que él habría querido que nos encontráramos. Creo que habría querido que sanáramos juntas». «Hay algo más que necesitas saber», dijo Victoria secándose las lágrimas. «Después de que naciste, después de darte en adopción, caí en una depresión muy profunda. No solo por haberte perdido, sino por el odio que sentía hacia Mateo». Sofía esperó pacientemente mientras Victoria reunía fuerzas para continuar. «Intenté quitarme la vida», confesó Victoria, su voz apenas un susurro. «Pensé que no tenía razón para seguir viviendo, pero justo antes de hacerlo recibí una carta del hospital donde Mateo había muerto». ¿Qué decía la carta? Era de una enfermera que había estado con él durante sus últimos días. Me decía que él había hablado constantemente sobre nosotras, que había establecido un fondo de ahorro pequeño para tu educación, que había muerto pronunciando nuestros nombres. Sofía asintió, lágrimas corriendo por su rostro. Su padre, incluso muriendo, había pensado en su futuro. «Esa carta me salvó la vida», continuó Victoria. «Me hizo darme cuenta de que si él había luchado tanto por vivir sus últimos meses pensando en nosotras, yo no tenía derecho a rendirme. Decidí vivir por él, por ti, por la esperanza de encontrarte algún día». «El fondo de ahorro», comenzó Sofía. «Alejandro lo encontró cuando empezamos a buscarte», explicó Victoria. «Ha estado ganando intereses durante todos estos años. Es tuyo por derecho». Sofía negó con la cabeza. «No necesito el dinero. Lo que necesito es entender que vengo de una historia de amor, no de abandono. Que tanto mi madre como mi padre biológicos me amaron, solo que las circunstancias nos separaron». Victoria abrazó a Sofía por primera vez desde que se habían reencontrado. No fue un abrazo tentativo o cauteloso, sino el abrazo desesperado de una madre que había perdido 19 años con su hija y que finalmente podía sostenerla sin las barreras del resentimiento y la culpa. «¿Puedo pedirte algo?», susurró Victoria contra el cabello de Sofía. «Por supuesto. ¿Podríamos visitar su tumba juntas? ¿Podríamos contarle que nos encontramos, que finalmente conocemos la verdad?».
Sofía asintió sin poder hablar por la emoción que la embargaba. Alejandro, que había observado todo el intercambio en silencio, finalmente habló. Creo que esto es lo que él habría querido, que ustedes dos se encontraran y sanaran juntas. Al día siguiente, Sofía, Victoria y Alejandro visitaron el pequeño cementerio donde Mateo había sido enterrado. Su tumba era modesta con solo su nombre y fechas, pero alguien había estado dejando flores regularmente. ¿Quién ha estado trayendo flores?, preguntó Sofía. Su hermana menor, Clara, respondió Alejandro. Ella fue quien nos ayudó a encontrar toda esta información sobre él. Sofía se quedó sin aliento. Tengo una tía. Tienes una tía que ha estado esperando conocerte durante 19 años, confirmó Victoria. Ella fue quien convenció a Mateo de escribir la carta. Le dijo que algún día querrías conocer su versión de la historia. Mientras estaban de pie frente a la tumba, Sofía habló por primera vez a su padre. Papá, sé que no puedes escucharme, pero quiero que sepas que entiendo tu decisión. Entiendo que nos amabas tanto que estuviste dispuesto a sacrificar tu propia felicidad por nuestro bienestar. Mamá Victoria y yo nos hemos encontrado y estamos aprendiendo a sanar juntas. Victoria agregó con voz quebrada. Mateo, perdóname por no entender tu sacrificio. Perdóname por odiarte durante tantos años. Ahora sé que eras tan joven y asustado como yo, pero que elegiste el amor sobre el miedo. Mientras se alejaban del cementerio, Sofía se dio cuenta de que por primera vez en su vida se sentía completa. No solo había encontrado a su madre biológica, sino que había descubierto que venía de una historia de amor profundo, aunque trágico. La verdad había sido dolorosa, pero también había sido liberadora. Ahora podían comenzar a construir una relación basada en la honestidad completa, sin secretos que los separaran. Días después de la visita al cementerio, Alejandro organizó un encuentro que cambiaría nuevamente la perspectiva de Sofía sobre su historia familiar. Clara Rojas había esperado durante 19 años el momento de conocer a la sobrina cuya existencia había sido el secreto más doloroso de su vida. La cita se realizó en la casa de Alejandro y Victoria, una mansión elegante pero acogedora en las afueras de la ciudad. Sofía llegó con una mezcla de nerviosismo y curiosidad que ya le resultaba familiar después de tantas revelaciones recientes. Sin embargo, nada la había preparado para la mujer que la esperaba en el salón principal. Clara tenía 40 años y un parecido sorprendente con las fotografías que Sofía había visto de su padre biológico. Los mismos ojos profundos, la misma sonrisa gentil, pero en su rostro había líneas de dolor que hablaban de años cargando secretos demasiado pesados. Sofía, dijo Clara poniéndose de pie cuando la joven entró al salón. Su voz temblaba con emoción contenida. Por fin, has crecido exactamente como Mateo siempre imaginó que lo harías. Él hablaba de mí, preguntó Sofía, sintiendo una punzada de dolor y curiosidad. Constantemente, incluso cuando estaba más enfermo, incluso cuando los medicamentos lo tenían confundido, siempre encontraba la manera de preguntarme si había tenido noticias de ti y de Victoria. Clara se acercó lentamente como si temiera que Sofía pudiera desvanecerse si se movía demasiado rápido. ¿Puedo abrazarte? Sé que soy una extraña para ti, pero he esperado tanto tiempo. Sofía asintió. Y cuando Clara la abrazó, sintió algo inesperado, una sensación de familiaridad que no podía explicar, como si una parte muy profunda de ella reconociera este vínculo de sangre que había estado perdido durante tanto tiempo. «Tiene sus manos», murmuró Clara tomando las manos de Sofía entre las suyas. Mateo tenía exactamente las mismas manos largas y elegantes. Siempre dijo que serían perfectas para tocar piano. ¿Le gustaba la música?, preguntó Sofía, ávida por conocer cualquier detalle sobre el padre que nunca había conocido. La música era su vida, respondió Clara con una sonrisa triste.
Tocaba guitarra, cantaba, componía canciones. De hecho, escribió una canción para ti antes de morir. El corazón de Sofía se detuvo. «¡Una canción para mí!». Clara asintió y se dirigió hacia un piano que estaba en el rincón del salón. De una carpeta que había traído consigo, sacó partituras escritas a mano con letra temblorosa, pero aún legible. «Se llama Para mi estrella lejana», explicó Clara sentándose frente al piano. «La escribió durante sus últimas semanas. Me hizo prometerle que algún día te la cantaría». Clara comenzó a tocar y una melodía suave y melancólica llenó la habitación. Cuando comenzó a cantar, su voz llevaba el peso de años de dolor contenido. «Hay una estrella en el cielo que brilla para mí, pequeña luz de esperanza que nunca podré seguir. Nació de mi amor más puro, creció lejos de mi voz, pero cada noche la miro y le susurro, eres mi luz. Si pudiera darte mis días, si pudiera cambiar el destino, estaría ahí cuando camines por primera vez el camino. Pero desde donde estoy ahora, solo puedo darte mi amor. Una canción en el viento, una estrella, mi corazón». Cuando Clara terminó, no había un ojo seco en la habitación. Sofía sollozaba abiertamente. Victoria tenía lágrimas corriendo por su rostro y hasta Alejandro parecía profundamente conmovido. «Hay más», dijo Clara suavemente, secándose las lágrimas. «Mateo grabó un mensaje para ti en el hospital días antes de morir. Los médicos lo ayudaron porque sabían que no tenía mucho tiempo». Sacó de su bolso un reproductor de audio viejo y lo puso sobre la mesa de centro. «¿Estás preparada para escuchar la voz de tu padre?». Sofía asintió, aunque sentía que su corazón podría detenerse por la intensidad de la emoción. Clara presionó el botón de reproducir y la voz débil, pero clara de un joven, llenó la habitación. «Hola, mi pequeña estrella. Si estás escuchando esto, significa que has crecido lo suficiente para entender por qué tomé las decisiones que tomé. Soy tu papá, Mateo, y quiero que sepas que morirme sin conocerte es lo más difícil que he tenido que hacer en mi corta vida. Cuando supe que venías en camino, fue el día más feliz de mi existencia, pero también fue cuando descubrí que estaba muy enfermo. Los doctores me dijeron que tenía pocos meses de vida, tal vez menos. Tu mamá, Victoria, era tan joven, tan llena de sueños. No podía pedirle que se quedara conmigo para verme morir lentamente. No podía pedirte que nacieras solo para perder a tu papá antes de conocerlo realmente. Así que tomé la decisión más difícil de mi vida: alejarme, dejar que tu mamá pensara que yo no te quería, dejar que me odiara si eso significaba que ella podría seguir adelante sin la carga de mi enfermedad. Sofía, mi estrella lejana, quiero que sepas que cada día que he vivido desde que supe de tu existencia ha sido por ti. He luchado contra esta enfermedad más tiempo del que los médicos pensaban posible, solo por la esperanza de que tal vez de alguna manera podrías conocer algún día esta verdad. No sé cómo será tu vida cuando escuches esto. No sé si serás doctora como quería ser yo, o artista como me hubiera gustado ser, o algo completamente diferente y maravilloso. Pero sé que serás increíble porque llevas lo mejor de tu mamá y lo mejor de mí. Si algún día tienes hijos, cuéntales sobre su abuelo que los amó antes de conocerlos. Si algún día te casas, baila una canción pensando en tu papá que quería bailar contigo en tu boda. Y si algún día sientes que el mundo es demasiado difícil, mira las estrellas y recuerda que una de ellas soy yo, cuidándote desde donde esté. Te amo, mi pequeña, te amaré por toda la eternidad. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta nuestro canal, El Contador de Emociones, te pedimos que nos apoyes con tu like y suscripción. Es muy importante para nosotros poder seguir creando más historias como esta. El silencio que siguió fue sagrado. Sofía lloraba tan intensamente que apenas podía respirar, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de una sanación profunda que había necesitado durante toda su vida sin saberlo. Ahora entiendes.
dijo Clara suavemente. ¿En qué me resultaba tan difícil verte crecer desde lejos sin poder acercarme? Cada cumpleaños tuyo, cada Navidad, cada momento importante de tu vida. Yo sabía que Mateo habría querido estar ahí. ¿Me observabas?, preguntó Sofía sorprendida. Desde lejos, admitió Clara. Nunca me acerqué lo suficiente para que me vieras. Pero sabía dónde vivías con Javier y Luisa. Sabía en qué escuela estudiabas. Conocía tus logros académicos. Era mi manera de honrar la memoria de Mateo. Asegurarme de que su hija estuviera bien. Victoria se acercó a Clara con una expresión de profunda gratitud. ¿Por qué nunca me contactaste? ¿Por qué nunca me dijiste la verdad sobre Mateo? Porque él me hizo prometerle que no lo haría hasta que Sofía fuera lo suficientemente mayor para entender, respondió Clara. Dijo que, si te decía la verdad demasiado pronto, podrías tratar de cambiar tu decisión sobre la adopción, y él creía firmemente que Sofía necesitaba la estabilidad que Javier y Luisa podían darle. Pero han sido casi 20 años de dolor innecesario, protestó Victoria. Lo sé, dijo Clara con tristeza. Créeme, ha sido el secreto más pesado de mi vida. Pero Mateo tenía razón sobre una cosa. Sofía tuvo una infancia estable y amorosa con Javier y Luisa. Tal vez, si hubieras sabido la verdad, habrías tratado de criarla sola, siendo tan joven, y tal vez no habría resultado tan bien. Sofía procesó todo lo que había escuchado. Su tía había sido una guardiana silenciosa durante toda su vida, cargando el peso de secretos familiares para proteger el bienestar de todos los involucrados. ¿Qué más guardas?, preguntó Sofía intuitivamente. Siento que hay más cosas que no me has dicho. Clara intercambió una mirada con Alejandro y Victoria. Eres muy perceptiva, igual que tu padre. Sí, hay algo más, pero no estoy segura de que estés preparada para escucharlo. Después de todo lo que he descubierto en las últimas semanas, dijo Sofía con determinación, creo que puedo manejar cualquier cosa. Clara suspiró profundamente. Mateo no fue el único que murió joven en nuestra familia. Tenemos una condición hereditaria que afecta principalmente a los hombres, pero que las mujeres pueden portar. El corazón de Sofía se hundió. ¿Estás diciendo que yo podría tener la misma enfermedad? Es posible, admitió Clara. Pero la medicina ha avanzado mucho en las últimas 2 décadas. Lo que era una sentencia de muerte para Mateo, ahora es completamente tratable si se detecta a tiempo. Alejandro se adelantó. Ya hemos hablado con los mejores especialistas en la ciudad. Si decides hacerte las pruebas, tendrás acceso a la mejor atención médica disponible. Sofía sintió un momento de pánico, pero luego una extraña sensación de alivio la invadió. Al menos ahora sé por qué siempre he sentido esta urgencia de vivir cada día plenamente. Tal vez intuía que la vida podría ser más frágil de lo que pensaba. Las pruebas son voluntarias, agregó Victoria rápidamente. Nadie te está presionando para que las hagas. Pero si las hago y resultan positivas, dijo Sofía, al menos sabré qué cuidados tomar. Y si algún día tengo hijos, sabré qué buscar. Clara tomó las manos de Sofía nuevamente. Tu padre habría estado tan orgulloso de tu valentía, incluso enfrentando su propia mortalidad, siempre fue valiente. Hay una última cosa, dijo Clara sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolso. Esto era de tu abuela, la madre de Mateo. Él quería que algún día fuera tuyo. Sofía abrió la caja y encontró un anillo sencillo pero hermoso, con una pequeña esmeralda rodeada de diamantes diminutos. Es mi piedra de nacimiento, murmuró reconociendo la gema verde de Mayo. Mateo pidió específicamente que fuera una esmeralda cuando descubrió tu fecha de nacimiento, explicó Clara. Dijo que quería que tuvieras algo hermoso de él, algo que pudieras usar y recordar que fuiste amada desde antes de nacer. Sofía se puso el anillo, y por primera vez desde que había comenzado esta travesía emocional,
Se sintió verdaderamente conectada con su historia familiar completa. No solo tenía una madre que la había buscado durante años, sino también un padre que la había amado tanto que había sacrificado su propia felicidad, y una tía que había sido una guardiana silenciosa de su bienestar. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Sofía, mirando a las tres personas que habían redefinido completamente su comprensión de la familia. Ahora, dijo Victoria, creamos nuevos recuerdos, recuperamos el tiempo perdido y enfrentamos el futuro juntos, como la familia que siempre deberíamos haber sido. Clara sonrió a través de sus lágrimas. Mateo estaría tan feliz de saber que finalmente estamos todos unidos. Esto es exactamente lo que él hubiera querido. Sofía miró el anillo en su dedo, sintió el peso de las revelaciones de las últimas semanas y por primera vez en su vida se sintió parte de algo más grande que ella misma. Tenía una historia completa, una familia completa y la fuerza para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer. Semanas después del emotivo encuentro con Clara, Sofía se encontró enfrentando consecuencias que no había anticipado. La noticia de su conexión con una de las familias más prominentes de la ciudad había comenzado a filtrarse, y su vida tranquila como mesera estaba a punto de cambiar para siempre. Todo comenzó cuando uno de los comensales del restaurante El Faro de Oro reconoció a Alejandro durante una de sus visitas para almorzar con Sofía. Las redes sociales se encendieron con especulaciones sobre la misteriosa joven que frecuentaba la compañía del magnate empresarial, y no tardó mucho tiempo antes de que algún periodista astuto conectara los puntos. Sofía estaba sirviendo mesas durante su turno de la tarde, cuando Elena se acercó con una expresión preocupada que no había visto antes. «Sofía, necesitamos hablar en privado», dijo Elena dirigiéndola hacia su oficina. «Hemos recibido llamadas de 3 periódicos diferentes preguntando sobre ti». El corazón de Sofía se hundió. Había estado tan concentrada en reconstruir los pedazos de su historia familiar que no había considerado las implicaciones públicas de su conexión con Alejandro y Victoria. «¿Qué tipo de preguntas?», preguntó, aunque temía la respuesta. «Quieren saber sobre tu relación con la familia del Grupo Alcázar», explicó Elena. «Aparentemente, alguien filtró información sobre reuniones frecuentes entre ustedes». Sofía se desplomó en una silla, sintiendo el peso de una atención no deseada que amenazaba con destruir la paz que apenas había comenzado a encontrar. «Elena, hay algo que necesitas saber», comenzó Sofía, decidiendo que la honestidad era la mejor estrategia. «Victoria es mi madre biológica». Los ojos de Elena se abrieron como platos. Durante años había conocido a Sofía como una empleada ejemplar, trabajadora y discreta. Nunca había imaginado que hubiera una conexión tan profunda con uno de los clientes más prominentes del restaurante. «Dios mío». «Sofía», murmuró Elena procesando la información. «Eso significa que todo el drama de aquella noche fue el momento en que nos reconocimos después de 19 años», confirmó Sofía. «Fue completamente accidental. Ni ella ni yo sabíamos que nos encontraríamos ahí». Elena se sentó pesadamente detrás de su escritorio. «Esto cambia muchas cosas, Sofía. Una vez que esta historia salga públicamente, y va a salir, no podrás seguir trabajando aquí como si nada hubiera pasado». «¿Me estás despidiendo?», preguntó Sofía sintiendo pánico. «Al contrario», respondió Elena con una sonrisa triste. «Te estoy protegiendo. Una vez que los medios descubran toda la historia, este lugar va a convertirse en un circo. Los periodistas van a acechar a cada cliente, van a interrogar a cada empleado. No será justo para ti ni para el resto del equipo». Sofía sintió como si su mundo estuviera colapsando nuevamente. El trabajo en el restaurante no solo era su fuente de ingresos, sino también su ancla a la normalidad, su conexión con la vida que había construido independientemente. «¿Qué voy a hacer?», murmuró,
más para sí misma que para Elena. «Vas a enfrentar esto con la dignidad que siempre has mostrado», respondió Elena firmemente. «Y vas a recordar que tienes una familia que te apoyará a través de cualquier tormenta mediática que se avecine». Esa tarde, Sofía llegó a casa y encontró a Alejandro esperándola en el lobby de su edificio de apartamentos. Su expresión era grave y tenía varios periódicos bajo el brazo. «Necesitamos hablar», dijo simplemente. En su apartamento, Alejandro extendió los periódicos sobre la mesa. Los titulares eran sensacionalistas e invasivos. «El secreto familiar del magnate empresarial», «La hija perdida de la alta sociedad», «De mesera a heredera, una historia de Cenicienta moderna». Sofía leyó los artículos con horror creciente. Los periodistas habían investigado su vida con una minuciosidad aterradora. Conocían detalles sobre su adopción, su educación. Incluso habían entrevistado a antiguos compañeros de escuela. «¿Cómo consiguieron toda esta información?», preguntó con voz temblorosa. «Los periodistas de investigación pueden ser muy persistentes cuando huelen una historia grande», explicó Alejandro. «Y desafortunadamente, nuestra historia tiene todos los elementos que venden periódicos: riqueza, secretos familiares, reencuentros emotivos». Sofía sintió náuseas mientras leía citas de personas que afirmaban conocerla, muchas de las cuales habían distorsionado o inventado completamente sus interacciones con ella. «Hay más», continuó Alejandro, su voz volviéndose más seria. «Hemos recibido llamadas de productores de televisión. Quieren hacer documentales, programas de entrevistas. Incluso hay una productora que está interesada en los derechos para una película». «¡No!», exclamó Sofía inmediatamente. «No quiero que mi vida se convierta en entretenimiento para otros». «Lo sé, y respetaremos completamente tu decisión», aseguró Alejandro. «Pero necesitas entender que una vez que una historia como esta se hace pública, pierdes el control sobre cómo se cuenta. Otros van a especular, van a inventar detalles, van a crear sus propias versiones de los eventos». Sofía se hundió en su sofá, sintiendo el peso de una fama no deseada que amenazaba con destruir la privacidad que siempre había valorado. «Victoria, ¿cómo está manejando esto?», preguntó. «No muy bien», admitió Alejandro. «Está devastada por la idea de que su búsqueda privada de su hija se haya convertido en un espectáculo público. Se siente responsable por haberte expuesto a esta atención no deseada». En ese momento, el teléfono de Sofía comenzó a sonar insistentemente. El número no lo reconocía, pero cuando contestó, una voz desconocida comenzó inmediatamente a hacerle preguntas sobre su nueva vida de lujo y si planeaba reclamar su herencia. Sofía colgó inmediatamente, pero el teléfono volvió a sonar casi al instante. «Tienes que cambiar tu número», aconsejó Alejandro, «y probablemente necesites considerar mudarte temporalmente. Los periodistas han descubierto tu dirección». Como si hubieran invocado la tormenta mediática con sus palabras, el intercomunicador del apartamento comenzó a sonar repetidamente. Alejandro se acercó a la ventana y vio a varios periodistas y fotógrafos congregados en la entrada del edificio. «Ya están aquí», murmuró. Sofía sintió pánico puro. En cuestión de días, su vida tranquila había sido completamente destrozada por una atención que nunca había buscado ni deseado. «Alejandro, no sé si puedo manejar esto», confesó, las lágrimas comenzando a correr por su rostro. «Yo solo quería conocer mi historia familiar. No quería convertirme en un espectáculo público». Alejandro se sentó junto a ella, su presencia siendo sorprendentemente reconfortante para alguien que apenas conocía desde hacía pocas semanas. «Sofía, sé que esto es abrumador, pero quiero que sepas que Victoria y yo hemos discutido esto extensamente. Queremos ofrecerte algo que podría ayudar con toda esta situación».
Sofía lo miró con curiosidad y aprensión. «Queremos ofrecerte un trabajo en nuestra empresa», continuó Alejandro. «No por caridad ni porque sientas que debes aceptar, sino porque después de conocerte estas semanas, hemos visto que tienes habilidades y una ética de trabajo que valoramos genuinamente». «¿Qué tipo de trabajo?», preguntó Sofía, intrigada a pesar de su estado emocional. «Dirección de Relaciones Comunitarias», explicó Alejandro. «Serías responsable de supervisar nuestros programas de responsabilidad social, trabajar con organizaciones benéficas, desarrollar iniciativas que conecten la empresa con la comunidad. Tu experiencia trabajando directamente con el público, tu comprensión de las luchas económicas reales y tu perspectiva única serían invaluables». Sofía procesó la oferta. Por un lado, significaría estabilidad económica y la oportunidad de trabajar en algo significativo. Por otro lado, podría parecer como si estuviera aceptando favores familiares. «¿Esto es porque soy tu hijastra?», preguntó directamente. «¿Es porque después de observarte durante estas semanas, manejando revelaciones que destrozarían a la mayoría de las personas, has mostrado una madurez, compasión y fortaleza que son exactamente lo que necesitamos para este puesto?», respondió Alejandro con sinceridad. «El hecho de que seas la hija de Victoria es secundario a tus calificaciones personales». El intercomunicador volvió a sonar insistentemente, recordándoles que la tormenta mediática no se iba a desvanecer por sí sola. «Necesito tiempo para pensar», dijo Sofía. «Por supuesto», respondió Alejandro. «Mientras tanto, hay algo más que necesitamos discutir. Los abogados de la empresa han revisado los artículos publicados hoy, y varios contienen información falsa o difamatoria sobre ti». Sofía lo miró con confusión. «Podemos demandar por difamación», explicó Alejandro, «pero eso significaría más atención mediática, aunque eventualmente podría detener las especulaciones más dañinas». «No quiero más atención», dijo Sofía inmediatamente. «Solo quiero que esto termine». «Entiendo», respondió Alejandro, «pero también quiero que entiendas que si no respondemos de alguna manera, otros van a asumir que pueden inventar cualquier historia sobre ti sin consecuencias». En ese momento, el teléfono de Alejandro sonó. Era Victoria. «Alejandro, ¿estás con Sofía?». Su voz sonaba frenética a través del altavoz. «Acabo de ver las noticias en televisión. Están mostrando fotografías de su apartamento. Han entrevistado a vecinos. Esto se está saliendo completamente de control». Sofía sintió que el mundo se cerraba a su alrededor. La idea de que extraños estuvieran hablando de su vida privada en televisión nacional la hizo sentir vulnerable de una manera que nunca había experimentado. «Victoria, estoy aquí», dijo Sofía hacia el teléfono. «¿Qué hacemos?». «Primero, sales de ese apartamento ahora mismo», respondió Victoria, firmemente. «Los medios van a acampar ahí indefinidamente. Segundo, vienes a quedarte con nosotros hasta que podamos encontrar una solución más permanente». «No quiero imponer», protestó Sofía. «No te estás imponiendo», interrumpió Victoria. «Eres mi hija y una de mis responsabilidades como madre es protegerte, incluso si esa protección llega 19 años tarde». Sofía miró a Alejandro, quien asintió alentadoramente. «Está bien», aceptó finalmente Sofía. «Pero esto es temporal. No voy a esconderme para siempre». «No tendrás que hacerlo», aseguró Alejandro. «Desarrollaremos una estrategia para manejar esta situación de una manera que proteja tu privacidad, pero también controle la narrativa». Mientras empacaba algunas pertenencias esenciales, Sofía reflexionó sobre cómo su búsqueda de respuestas sobre su pasado había llevado a esta exposición no deseada de su presente. Había ganado una familia, pero había perdido su anonimato. Había encontrado amor, pero había descubierto el precio que a veces viene con él.
Alejandro organizó una salida discreta por el garaje del edificio, evitando a los periodistas que seguían esperando en la entrada principal. Mientras se alejaban hacia la mansión, que sería su refugio temporal, Sofía vio su antigua vida desvanecerse por el espejo retrovisor. ¿Alguna vez volverá a ser normal?, preguntó en voz baja. «Será una nueva normalidad», respondió Alejandro, honestamente. «Diferente, pero no necesariamente peor. A veces los cambios más difíciles nos llevan a lugares que nunca habríamos imaginado. Lugares que terminan siendo exactamente donde necesitábamos estar». Sofía esperaba que tuviera razón, porque no había marcha atrás. Su historia ya no le pertenecía solo a ella, pero tal vez con la ayuda de su nueva familia podría encontrar una manera de escribir los próximos capítulos en sus propios términos. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta nuestro canal, El Contador de Emociones, te pedimos que nos apoyes con tu like y suscripción. Es muy importante para nosotros poder seguir creando más historias como esta. 3 semanas después de refugiarse en la mansión de Alejandro y Victoria, Sofía se despertó una mañana con una claridad que no había sentido desde que comenzó toda esta travesía emocional. La tormenta mediática había comenzado a calmarse, pero las decisiones que tenía que tomar seguían pesando sobre ella como nubes densas. Se dirigió hacia la terraza de la casa, donde había establecido la costumbre de tomar su café matutino mientras contemplaba los jardines perfectamente cuidados. Era un mundo completamente diferente al pequeño apartamento donde había vivido, pero extrañamente había comenzado a sentirse como en casa. «Buenos días, cariño». La voz de Victoria la sacó de sus pensamientos. Su madre biológica se acercó con su propia taza de café, una rutina que habían desarrollado durante estas semanas de convivencia forzosa, pero cada vez más cómoda. «Buenos días», respondió Sofía, haciendo espacio en el sofá de la terraza. «¿Has visto las noticias esta mañana?» «Alejandro me mostró los periódicos», confirmó Victoria sentándose junto a ella. «Parece que finalmente han encontrado otras historias que contar. Tu nombre apenas se menciona». Era cierto. La atención mediática se había desplazado hacia otros escándalos más frescos, dejando a Sofía con la oportunidad de respirar y pensar sin la presión constante de los fotógrafos, esperando capturar cada momento de su nueva vida. «He estado pensando mucho sobre la oferta de trabajo de Alejandro», dijo Sofía, mirando hacia el horizonte, donde la ciudad se extendía como un tapiz de posibilidades. «¿Y a qué conclusión has llegado?», preguntó Victoria sin presión en su voz, solo curiosidad genuina. «Creo que voy a aceptarla», respondió Sofía, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su decisión, «pero con condiciones». Victoria alzó las cejas intrigada. «Quiero que se entienda claramente que no es nepotismo», continuó Sofía. «Quiero empezar desde abajo, aprender el negocio, demostrar mi valor antes de asumir cualquier responsabilidad importante. Esa es exactamente la actitud que esperaba de ti», dijo Victoria con orgullo evidente. «Tu integridad es una de las cosas que más admiro de la mujer en la que te has convertido». Sofía sintió una calidez familiar, el tipo de reconocimiento maternal que había anhelado inconscientemente durante toda su vida. «También he decidido algo más», continuó Sofía, su voz volviéndose más seria. «Voy a hacerme las pruebas genéticas». Victoria se tensó ligeramente. Era un tema que habían evitado cuidadosamente durante las últimas semanas, ambas sabiendo que era inevitable, pero ninguna queriendo enfrentar las posibles consecuencias. «¿Estás segura?», preguntó Victoria suavemente. «Una vez que sepas el resultado, no puedes desconocerlo». «Exactamente por eso necesito saberlo», respondió Sofía. «He pasado toda mi vida sin conocer mi historia médica familiar. Si hay algo que debo
Vigilar, prefiero saberlo ahora cuando soy joven y saludable, en lugar de descubrirlo cuando sea demasiado tarde para hacer algo al respecto. Te acompaño, dijo Victoria inmediatamente. Yo también debería hacerme las pruebas. Clara ha estado insistiendo en que toda la familia se las haga. Sofía tomó la mano de Victoria, un gesto que había comenzado a sentirse natural después de semanas de reconstruir su relación. «Hay algo más», dijo Sofía. «He estado pensando en Javier y Luisa». Los padres adoptivos de Sofía habían mantenido una distancia respetuosa durante toda la tormenta mediática, pero Sofía sabía que debían estar preocupados y confundidos por todos los cambios en su vida. «Quiero que conozcan a la familia completa», continuó Sofía. «Quiero que entiendan que ganar una madre biológica no significa perder a los padres que me criaron». Victoria sonrió, pero había lágrimas en sus ojos. «¿Crees que estarían dispuestos a conocerme después de todos estos años? ¿Después de todo lo que pasó?» «Creo que Javier y Luisa son las personas más generosas que conozco», respondió Sofía con convicción. «Una vez que te conozcan realmente, verán lo que yo veo. Una madre que sacrificó todo por el bienestar de su hija». En ese momento, Alejandro apareció en la terraza, vestido para el trabajo, pero con una expresión más relajada de la que había tenido durante las semanas recientes. «Buenos días, señoras», dijo besando a Victoria en la mejilla y dando un abrazo cariñoso a Sofía. «¿Interrumpo alguna conversación importante?» «Sofía ha tomado algunas decisiones importantes», explicó Victoria mirando a su hija con orgullo. Sofía le contó a Alejandro sobre su decisión de aceptar el trabajo y sobre sus planes para las pruebas genéticas y la reunión familiar. «Me parece perfecto», respondió Alejandro con aprobación genuina. «De hecho, eso me lleva a algo que quería discutir contigo, Sofía». Se sentó frente a ambas mujeres, su expresión volviéndose más seria. «Los abogados han terminado de revisar toda la cobertura mediática de las últimas semanas», comenzó. «Hay suficiente evidencia de información falsa y difamatoria como para proceder con demandas exitosas contra varios medios». Sofía sintió un nudo en el estómago. Había esperado que la parte legal de esta pesadilla hubiera terminado. «Pero», continuó Alejandro levantando una mano para tranquilizarla, «también hemos recibido una propuesta interesante». «¿Qué tipo de propuesta?», preguntó Sofía con cautela. «Una productora de documentales muy respetada quiere hacer un programa sobre reunificación familiar enfocándose en historias como la tuya, pero no sería sensacionalista, sería educativo, enfocándose en las complejidades emocionales del proceso de adopción y reunificación». Sofía consideró la idea. Durante semanas había rechazado cualquier tipo de atención mediática, pero tal vez esta era una oportunidad de controlar la narrativa de una manera significativa. «¿Qué incluiría exactamente?», preguntó. «Entrevistas contigo, con Victoria, con Javier y Luisa si están dispuestos. También con Clara, hablando sobre el impacto en las familias extendidas. La idea sería mostrar que estas situaciones no son historias de cuento de hadas, sino procesos complejos que requieren tiempo, paciencia y mucho trabajo emocional». Sofía miró a Victoria buscando su reacción. «Es tu decisión completamente», dijo Victoria. «Pero si decides hacerlo, podría ayudar a otras familias que estén pasando por situaciones similares». «¿Cuánto tiempo tendría para decidir?», preguntó Sofía. «No hay prisa», respondió Alejandro. «La productora entiende que necesitas tiempo para procesar todo lo que ha pasado». Sofía asintió, añadiendo esta decisión a la lista creciente de elecciones que tenía que hacer sobre su nueva vida. «Hay algo más que debo decirles», dijo Sofía, su voz volviéndose más temblorosa. «Anoche llamé a la doctora Laura Méndez, la especialista que Clara recomendó para las pruebas genéticas. Tanto Victoria como Alejandro se pusieron más atentos. Pueden hacer las pruebas pasado mañana», continuó Sofía. «Tendremos los resultados en una semana». «¿Quieres que te acompañemos?», preguntó Alejandro inmediatamente.
Ya le pedí a Victoria que viniera conmigo, respondió Sofía, pero también me gustaría que Javier y Luisa estuvieran ahí. Ellos han sido mis padres durante 19 años. Merecen ser parte de esto. Victoria tomó una respiración profunda. La idea de conocer finalmente a las personas que habían criado a su hija era emocionante y aterradora al mismo tiempo. ¿Ya hablaste con ellos?, preguntó Victoria. Los voy a llamar esta tarde, respondió Sofía, pero primero quería asegurarme de que tú estuvieras cómoda con la idea. Sofía, dijo Victoria tomando las manos de su hija, he esperado 19 años para agradecerles a Javier y Luisa por cuidarte cuando yo no pude hacerlo. Será un honor conocerlos finalmente. El resto de la mañana transcurrió en una atmósfera de anticipación, nerviosa, pero esperanzadora. Sofía había tomado decisiones que cambiarían el curso de su vida, pero por primera vez en semanas se sentía en control de su destino. Esa tarde, Sofía se sentó en la sala principal de la mansión con el teléfono en la mano, preparándose para hacer la llamada más importante de las últimas semanas. Javier contestó al segundo tono, como siempre lo hacía. «Hola, papá», dijo Sofía y pudo escuchar inmediatamente cómo su voz se relajaba al otro lado de la línea. «Sofía». «Princesa, hemos estado tan preocupados», respondió Javier. «Hemos visto las noticias, hemos leído los periódicos. ¿Cómo estás realmente?» «Estoy bien, papá. Mejor de lo que he estado en mucho tiempo, en realidad», respondió Sofía honestamente. «Pero necesito pedirles algo muy importante a ti y a mamá Luisa. Por supuesto, lo que necesites. Voy a hacerme unas pruebas médicas pasado mañana relacionadas con la historia de salud de mi familia biológica. Me gustaría mucho que ustedes estuvieran ahí, y también me gustaría que conocieran a Victoria». Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. Sofía podía imaginar a Javier procesando la magnitud de lo que le estaba pidiendo. «¿Estás segura de que eso es lo que quieres?», preguntó Javier finalmente. «Más segura de lo que he estado de cualquier cosa en mi vida», respondió Sofía. «Ustedes son mis padres, los padres que me criaron y me amaron incondicionalmente. Pero Victoria es parte de mi historia también. Quiero que las dos, en partes más importantes de mi vida, se conozcan. Entonces ahí estaremos», dijo Javier sin vacilación. «Tu mamá, Luisa y yo estaremos ahí para apoyarte, sin importar lo que las pruebas revelen». Cuando Sofía colgó el teléfono, se dio cuenta de que había lágrimas corriendo por su rostro, pero no eran lágrimas de tristeza o miedo. Eran lágrimas de gratitud profunda por tener tantas personas que la amaban, por haber encontrado no solo respuestas sobre su pasado, sino también una familia expandida que la apoyaría sin importar lo que el futuro trajera. El día de las pruebas médicas amaneció con un cielo despejado que parecía presagiar nuevos comienzos. Sofía se despertó temprano en la habitación de huéspedes, que había sido su refugio durante las últimas semanas, sintiendo una mezcla de nerviosismo y determinación que había aprendido a reconocer como la sensación que precedía a los momentos más importantes de su vida. Victoria ya estaba despierta cuando Sofía bajó a desayunar, preparando café con las manos ligeramente temblorosas que delataban su propia ansiedad por el día que tenían por delante. «¿Lista para esto?», preguntó Victoria entregándole una taza humeante a Sofía. «Tan lista como se puede estar para algo así», respondió Sofía, tomando un sorbo del café que se había convertido en su ritual matutino favorito durante estas semanas de convivencia. Alejandro se unió a ellas, ya vestido para acompañarlas al laboratorio médico. Aunque no era familia directa, su presencia se había vuelto reconfortante para Sofía, representando la estabilidad y el apoyo incondicional que había llegado a asociar con esta nueva versión de familia que estaba construyendo. «Javier y Luisa dijeron que nos encontrarían directamente en el centro médico a las 10», informó Sofía revisando por última vez los mensajes en su teléfono. «Clara también confirmó que estará ahí. El trayecto al Centro Médico San Rafael
Fue silencioso. Cada uno de los ocupantes del auto perdido en sus propios pensamientos sobre las implicaciones de los resultados que recibirían en los próximos días. Sofía miraba por la ventana, observando la ciudad que había sido su hogar durante toda su vida, pero que ahora veía con ojos completamente nuevos. Al llegar al estacionamiento del centro médico, Sofía vio inmediatamente el auto familiar de Javier y Luisa. Su corazón se aceleró no solo por la anticipación del encuentro médico, sino por la trascendencia de este momento, la primera vez que sus dos familias se encontrarían en el mismo lugar. Javier y Luisa estaban esperando en el lobby y cuando vieron entrar a Sofía acompañada de Victoria y Alejandro, sus expresiones reflejaron una mezcla de nerviosismo y curiosidad genuina. «Mamá Luisa, papá Javier», dijo Sofía acercándose para abrazarlos, «quiero presentarles a Victoria y a Alejandro». El momento fue inicialmente tenso, cargado de años de emociones no expresadas y situaciones no resueltas. Victoria se acercó con pasos cautelosos, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «Javier, Luisa», comenzó Victoria con voz temblorosa, «no hay palabras suficientes para agradecerles por cuidar a Sofía durante todos estos años, por amarla, por darle la estabilidad y el hogar que yo no pude proporcionarle». Luisa, con su característica generosidad de espíritu, se adelantó y abrazó a Victoria suavemente. «Tú le diste la vida», murmuró Luisa. «Nosotros solo tuvimos el privilegio de ayudarla a crecer». Javier, más reservado, pero igualmente conmovido, extendió su mano hacia Victoria. «Sofía es una joven extraordinaria», dijo simplemente. «Es evidente que heredó lo mejor de ti». Sofía sintió como si presenciara un milagro. Las dos mujeres que más había amado en su vida, cada una representando diferentes capítulos de su historia, se estaban conociendo finalmente, y el encuentro estaba lleno de respeto mutuo y comprensión. Clara llegó pocos minutos después, completando el círculo familiar que Sofía jamás había imaginado que tendría. Las presentaciones continuaron con la misma calidez, cada persona reconociendo el papel único que había desempeñado en la vida de Sofía. «Familia del Grupo Alcázar». La voz de una enfermera interrumpió el momento emotivo. «La doctora Méndez las está esperando». La consulta con la doctora Laura Méndez fue exhaustiva y tranquilizadora. Explicó en detalle el proceso de las pruebas genéticas, qué condiciones específicas estarían evaluando y qué significarían los diferentes resultados posibles. «Es importante recordar», explicó la doctora, «que incluso si las pruebas muestran predisposición a ciertas condiciones, eso no significa que necesariamente las desarrollarán. La medicina preventiva ha avanzado tremendamente y el conocimiento temprano nos da herramientas poderosas para la prevención». Sofía y Victoria se sometieron a las pruebas con el apoyo silencioso, pero palpable de toda su familia extendida. El proceso en sí fue simple, unas pocas viales de sangre y algunos hisopos bucales, pero el peso emocional del momento era enorme. «Los resultados estarán listos en 5 días hábiles», informó la doctora. «Los llamaremos para programar una cita de seguimiento donde discutiremos los resultados en detalle». Después de completar las pruebas, el grupo decidió almorzar juntos en un restaurante tranquilo cerca del centro médico. Lo que comenzó como una reunión nerviosa se transformó gradualmente en una comida familiar genuinamente cálida. Sofía observaba fascinada cómo Javier y Alejandro discutían sobre negocios, como Luisa y Victoria compartían historias sobre la infancia de Sofía y cómo Clara entretenía a todos con anécdotas sobre Mateo, que hacían que Sofía sintiera una conexión más profunda con el padre que nunca conoció. «Sofía», dijo Javier durante una pausa en la conversación, «hay algo que Luisa y yo queremos decirte». La atención de toda la mesa se centró en él.
Hemos estado discutiendo mucho sobre todos los cambios en tu vida, continuó Javier. Y queremos que sepas que estamos increíblemente orgullosos de la mujer en la que te has convertido, de cómo has manejado toda esta situación con tanta gracia y madurez. Luisa tomó la mano de Sofía a través de la mesa. También queremos que sepas que ganar una familia extendida no cambia en absoluto el lugar que tienes en nuestros corazones. Siempre serás nuestra hija, sin importar cuántas personas maravillosas entren en tu vida. Victoria se limpió las lágrimas que corrían por su rostro. Javier, Luisa, no puedo expresar lo que significa para mí escuchar eso. Saber que Sofía tuvo padres tan amorosos y generosos hace que cada decisión difícil que tomé valiera la pena. Ahora somos una familia extendida, añadió Alejandro, y eso significa que todos estamos aquí para apoyar a Sofía en cualquier decisión que tome sobre su futuro. Sofía miró alrededor de la mesa viendo rostros que representaban amor incondicional, sacrificio, esperanza y segundas oportunidades. Por primera vez en su vida se sintió verdaderamente completa. He tomado una decisión sobre la oferta de trabajo, anunció Sofía, capturando la atención de todos. Voy a aceptarla, pero quiero hacer algo especial con el primer proyecto. Miró directamente a Alejandro. Quiero crear un programa que ayude a otros jóvenes que han crecido en el sistema de adopción, un programa que les proporcione recursos educativos, apoyo emocional y oportunidades de carrera. Y quiero que Javier y Luisa sean los consultores principales del programa. La mesa quedó en silencio por un momento, procesando la magnitud de lo que Sofía había propuesto. Eso es increíble, murmuró Luisa claramente emocionada. Sería un honor, añadió Javier, su voz cargada de orgullo. Sofía, dijo Victoria, esa es exactamente la clase de proyecto que tu padre habría apoyado completamente. Él siempre quiso ayudar a otros que enfrentaban desafíos similares a los que él había enfrentado. Días después, Sofía recibió la llamada que había estado esperando y temiendo a partes iguales. Los resultados de las pruebas genéticas estaban listos. Esta vez, solo Victoria la acompañó a la cita con la doctora Méndez. Habían decidido que recibirían las noticias juntas, madre e hija, enfrentando el futuro como una unidad. Tengo buenas noticias, comenzó la doctora con una sonrisa que inmediatamente alivió las tensiones. Sofía, no portas los marcadores genéticos para la condición que afectó a tu padre. Tienes un riesgo completamente normal para las enfermedades que evaluamos. Sofía sintió como si un peso enorme hubiera sido removido de sus hombros. Victoria comenzó a llorar de alivio, años de preocupación finalmente liberándose. Sin embargo, continuó la doctora, Victoria, tú sí portas algunos marcadores que requieren monitoreo preventivo. Nada inmediatamente preocupante, pero queremos establecer un programa de seguimiento regular. Victoria sintió claramente aliviada de que Sofía estuviera libre de riesgos sin importar las implicaciones para ella misma. Esto significa, dijo Victoria mientras salían del consultorio, que puedes vivir tu vida sin la sombra que yo he llevado durante años. Puedes planificar tu futuro, tener hijos si quieres, sin preocuparte por transmitir esta carga genética. Sofía abrazó a su madre biológica con más fuerza de la que nunca había usado. Significa que ambas podemos vivir sin miedo, y significa que tenemos tiempo para construir todos esos recuerdos que perdimos. Semanas más tarde, Sofía estaba en su nueva oficina en el edificio corporativo de Alejandro, rodeada de planos y propuestas para el programa Renacer, la iniciativa que había diseñado para jóvenes en situaciones similares a la que ella había experimentado. Javier y Luisa habían aceptado oficialmente ser consultores del programa, aportando décadas de experiencia en educación y su comprensión única de las necesidades de jóvenes adoptados.
Clara había ofrecido proporcionar servicios de consejería familiar, utilizando su experiencia profesional como trabajadora social para ayudar a facilitar reunificaciones cuando fuera apropiado. Victoria había decidido establecer una beca en memoria de Mateo, específicamente para jóvenes que habían perdido padres a edades tempranas. Era su manera de honrar la memoria del hombre, cuyo sacrificio finalmente había entendido completamente. La historia de Sofía nunca se convirtió en el documental sensacionalista que tantos productores habían propuesto. En lugar de eso, ella había decidido mantener su privacidad, permitiendo que su historia fuera contada solo a través del trabajo significativo que estaba creando. Una tarde, mientras organizaba documentos en su oficina, Sofía encontró entre los papeles la fotografía original que Victoria le había mostrado aquella noche en el restaurante. La imagen de una recién nacida siendo sostenida por una madre adolescente con lágrimas en los ojos. Ahora entendía completamente lo que había visto en esa fotografía. No era solo dolor o pérdida, era amor en su forma más pura. El amor que está dispuesto a sacrificarlo todo por el bienestar del otro, incluso si ese sacrificio significa renunciar a la propia felicidad. Sofía puso la fotografía en un marco elegante y la colocó en su escritorio junto a una fotografía más reciente de toda su familia extendida. Javier, Luisa, Victoria, Alejandro y Clara, todos sonriendo durante la cena de celebración, cuando había anunciado oficialmente el lanzamiento del programa Renacer. Mirando ambas fotografías, Sofía se dio cuenta de que su historia no había sido sobre encontrar una familia perdida. Había sido sobre descubrir que el amor verdadero viene en muchas formas diferentes y que a veces las pérdidas más dolorosas pueden transformarse en las bendiciones más profundas. Su teléfono sonó interrumpiendo sus reflexiones. Era Victoria. «¿Cómo va tu primer mes en el nuevo trabajo?», preguntó la voz cálida de su madre. «Mejor de lo que jamás imaginé», respondió Sofía, sonriendo mientras miraba por la ventana de su oficina hacia la ciudad que ahora veía llena de posibilidades infinitas. «Cenamos juntos esta noche. Alejandro quiere celebrar que el primer grupo de beneficiarios del programa fue aprobado oficialmente». «Por supuesto», respondió Sofía. En casa», confirmó Victoria. Y en esa simple palabra, Sofía escuchó todo el amor, la esperanza y las promesas de futuros compartidos que habían estado esperando durante 19 años. Cuando colgó el teléfono, Sofía se quedó un momento más en su oficina, absorbiendo la magnitud de todo lo que había cambiado desde aquella noche fatídica en el restaurante, cuando un vestido roto había iniciado una cadena de eventos que transformaría su vida para siempre. Había comenzado esa noche como una mesera con preguntas sobre su pasado. Ahora era una hija, una sobrina, una directora de programa. Y más importante que todo eso, era alguien que finalmente conocía su lugar en el mundo. Al salir de su oficina para dirigirse a casa, a la primera casa que verdaderamente había sentido como suya, Sofía llevaba consigo no solo las llaves de su nueva vida, sino también la certeza de que a veces los finales más hermosos nacen de los comienzos más inesperados. Si te gustó la historia que presentamos, no te olvides de dejar el like, comentar y suscribirte al canal El Contador de Emociones. Publicamos historias emocionantes todos los días.